El gozo es contagioso. La risa también. Y hablamos el domingo de Nehemías. En Nehemías estaba el texto que decía que el gozo del Señor es nuestra fuerza. De ahí se cantaba otro coro de Nehemías que decía: el gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, mi fuerza será y sostén traerá, el gozo que viene de Dios. ¿Se anima? El gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, mi fuerza será y sostén traerá, el gozo que viene de Dios. Gracias a los músicos. Están preocupados, han ido a hablar por teléfono, porque no sabían que Jorge había ido al hospital. Le falta el gozo a esta gente. El gozo que viene de Dios. Y hicimos una prueba acá de compartirle el gozo al que está al lado. A ver, mira el que está al lado y ríase. ¿Vio que es contagioso? Hay gozo que es contagioso. Hay risas que son contagiosas. Algunos hermanos tienen risa contagiosa, las hermanas también. Y le agarran, empiezan a reírse todo. Porque le sale de adentro el gozo. ¿Vio? Mire, por ahí. Estamos hablando, porque el tema del que estamos hablando, el título de lo que estamos hablando es el verdadero gozo. No hay que confundir alegría, risa con gozo. Estamos hablando del verdadero gozo que sin duda viene de Dios. Por eso dice la Escritura, el gozo que viene de Dios es nuestra fortaleza. Y a ver, ¿cuántos tienen gozo? Vamos a probar de nuevo. ¿Cuántos tienen gozo? El domingo dijimos que es una decisión tener gozo, porque yo ya lo tengo. El que tiene a Cristo tiene gozo. Así que hemos decidido tener gozo y vivir con gozo. Cada vez más bajito. A ver, ¿cuántos han decidido vivir con gozo? Aura, y se va la primera. El verdadero gozo no viene de afuera. De afuera podemos tener una buena noticia que nos trae alegría, qué sé yo, nos sacamos el quini, la lotería. Viene de visita una familia que la queremos tanto, alguien nos hace un regalo que estábamos esperando, no sé. La chica le dijo que sí, se le declaró, él está feliz. Y ella consiguió el novio que deseaba, no sé. Pero esas alegrías no duran mucho. Por ahí viene un problema y se opacó la alegría. Pero el gozo tiene que ver con el espíritu. Entonces vamos a ir a Gálatas y ustedes se van a dar cuenta en el libro de Gálatas que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que el gozo tiene que ver con el fruto del espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Si lo encontró dice amén. Hay una lista ahí en el versículo 22
Pero entre la lista está el gozo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Y después? Gozo, también paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el gozo, Gálatas 5:22. El gozo tiene que ver con el Espíritu. Y cuando dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu, está con mayúscula la palabra Espíritu, porque es el Espíritu Santo. El gozo viene con el Espíritu Santo. Si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos gozo. El diablo está tratando de hacernos creer que no lo tenemos. Nos trae preocupaciones, malas noticias, para que no nos brille el gozo. Pero el gozo viene de Dios, por su Espíritu a nosotros. Amén. Por eso el salmista David clamaba a Dios después de haber caído en pecado, devuélveme el gozo de la salvación. Sabía que si Dios no le daba gozo, no iba a experimentar nada. A ver, vamos al libro de Romanos. Gálatas lo escribió Pablo, Romano también lo escribió Pablo. La mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento las escribió San Pablo. Y según el apóstol Pedro, dijo que Pablo tenía revelaciones que ninguno de los otros apóstoles tenía. Gracias a Dios nos han llegado hasta nosotros las cartas de Pablo para enseñarnos algunas cosas. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Si lo encontró, dice amén. Dice, porque el reino de Dios, ¿qué quería decir la palabra reino? Gobierno. Porque el gobierno de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La persona que está bajo el gobierno de Dios, el que está debajo del gobierno de Dios, tiene gozo. Porque lo gobierna Dios a través del Espíritu Santo. Cuando hablamos de gobierno, no quiere decir que el Señor nos agarra de la nariz y nos lleva como Él quiere, sino que ustedes ya saben que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente nos impulsa a hacer la voluntad de Dios o nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, nos ayuda a orar como debemos orar por la voluntad de Dios, sino que también nos da el gozo como vive Dios. El mismo gozo que está en Dios viene a nosotros. Y a veces viene tan fuerte que nuestra carne no lo puede soportar. Tenemos tanto gozo que nos emborrachamos. No, creo que ya sabe, no le tengo que explicar esto porque ya lo habrá vivido. Ahora, ¿cómo nos podemos enterar del gobierno de Dios? ¿Cómo gobierna Dios nuestra vida? ¿A través de qué? Tenemos un espíritu que es revelatorio y... No. A ver, esto lo va a explicar el capítulo 15 de Romanos. Vaya una hojita para adelante si no la tienen la misma. Capítulo 15 de Romanos, versículo 13. El apóstol Pablo nos explica cómo. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Fíjese lo que dice. Y el Dios de esperanza, en el cual estamos esperando, nos dé de todo gozo, del gozo de Él y de su paz, en el creer,
Quiere decir, hermanos, que si nosotros leemos la palabra, la tenemos que leer con fe. Cuando uno lee la palabra y la lee con fe, le viene gozo. Si nosotros leemos que Dios perdonó nuestros pecados, le tiene que venir gozo. ¿O no? Si usted lee ahí que el Señor está con nosotros, nos cuida, nos protege, nos bendice, le tiene que venir gozo. Cuando uno lee las promesas de Dios, pero si usted lee y yo leo y dice, más linda la palabrita, pero yo tengo más lucha que no estoy creyendo. Por eso dice San Pablo aquí, es tan simple lo que dice, y el Dios de esperanza os dé de todo gozo, los llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el creer qué? En su palabra, en Él. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren mantener el gozo vivo en el Espíritu? Yo quiero ver esta noche, porque no nos da mucho tiempo, pero vamos a ver 3 cosas que de acuerdo a la palabra nosotros podemos ser motivados a mantener vivo el gozo. Preguntale al que está a tu lado, ¿tenés gozo vos? ¿Cómo lo ve? Algunos tienen cara de 6 de la tarde. Así. Hay que tener de 3 menos cuarto. Una sonrisa. Aleluya. Mire, el hecho de entrar en la iglesia con una expectativa de tener una experiencia con Dios, ya tenemos que tener gozo. Usted no entró a un club esta noche. Yo no entré a un lugar común. Este es un lugar especial, donde Dios nos prepara para recibir de Él. Aquí el Espíritu Santo dice que derrama bendición y vida eterna cuando los hermanos están juntos. Los hermanos, eso dice la palabra. Entonces, al entrar acá, ya tenemos que estar con gozo. ¿Cuántos quisieran venir y no pueden porque están enfermos, porque nadie los puede traer, porque están lejos? Y usted viene, entra y sale cuando quiere. Esto es motivo de gozo. Además, estamos escuchando la maravillosa, la tremenda, la gloriosa mensaje de la palabra de Dios que vino del cielo. Esta es la palabra viva que dijo Jesús. La palabra que yo os he hablado tiene vida, dijo Jesús. Así que estar acá, mire, cuando yo entro acá, sé que no voy a salir igual. No voy a salir igual. Si salgo igual, vuelvo a entrar. Para que me siga hablando Dios. A ver, vamos a ir al libro de los Salmos. La palabra misma nos va a ayudar. Salmos. Los salmos están en la mitad de la Biblia. Al lado de Job y del otro lado está Proverbios. Busque Salmo 103. Versículo 2. Aleluya. Bueno, podíamos leer el 1 también, porque comienza ahí, no más. Versículo 1 dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como que se dice a sí mismo el salmista, José Manuel, bendice a Dios. Y estoy enojado, bendice igual. Estoy triste, bendícelo igual. Versículo 2, bendice alma mía Jehová, y no olvides ningunos
ninguno de sus beneficios. ¿Hizo algo Dios? Mire, algunos beneficios están ahí a continuación. Y todos los beneficios que están ahí a continuación están en un verbo presente. Versículo 2 dice, no olvides, como si uno tuviera que recordar lo que Dios hizo. Pero cuando arranca el versículo 3 dice, Él es quien perdona. Está hablando de hoy. Porque Dios vive en hoy. Él nos perdonó, nos perdona y nos perdonará. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a decir, bueno, Él me perdonó, yo era pecador, a veces hemos tenido la valentía de contar, y yo maté a mi suegra, pero Dios me perdonó. No sé, qué sé yo lo que hizo. Robaba, tomaba, apuñalé a 14, pero acá estoy, Dios me perdonó. Hablamos de pecado como si fuera una cascarita, pero el pecado, ¿sabe cómo se traduce la palabra pecado en el original? Rebelión. Cuando usted va al original, la palabra que nosotros decimos pecado se traduce rebelión. ¿Por qué? Porque es el día que el hombre se rebeló contra Dios. Esa rebelión, la traducción le llamó pecado. Pecado. La palabra pecado también quiere decir errar el blanco. ¿Por qué? Porque se salió de la voluntad de Dios. Esa rebelión fue tan drástica que nos quitó la posibilidad de vivir una eternidad con Dios. Fue tan horrible que nos separó de Dios y nos cortó la posibilidad de vivir en la eternidad. Íbamos a morir en la eternidad. La palabra muerte significa separación. Muerte para el mundo es cuando el alma y el espíritu se va y entierran el cuerpo y dice, bueno, se terminó. Muerto el perro, se terminó la rabia. Y nadie piensa a dónde se fue el alma, porque no lo saben. Pero los que hemos leído la Biblia sabemos que el que tiene a Cristo se va con Dios. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida y Dios es vida. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces va para el otro lado. Para el diablo que hace millones de años que perdió la vida. Porque se separó. Fue separado de Dios. Entonces, hermanos, la muerte en realidad es ser separado de Dios. Cuando nosotros nos enteramos y recordamos que Dios nos perdonó nuestra rebelión y nos volvió a unir con Dios a través de Cristo, esto nos tiene que traer gozo. Cuando yo me enteré de esto, yo ya había pasado al frente a recibir a Cristo, pero después de unos cuantos meses de estar en la iglesia, un día Dios me dio la luz. Y estaba tan feliz porque me daba cuenta que Dios me había sacado 5 millones de kilos de encima. Porque nosotros mismos no podíamos hacer nada con nuestra rebelión. No podíamos hacer nada con nuestros pecados. Escuchábamos los pecados del otro y nosotros mismos teníamos los nuestros. Es como me dijo un día el director del Instituto Bíblico cuando yo estudiaba, que él era un ex sacerdote. Él decía, yo me metía en el confesionario, escuchaba los pecados de las personas y yo no sabía qué hacer con los míos. Pero cuando alguien le predicó el evangelio a este sacerdote y le dijo, Jesús llevó sus pecados y los clavó en la cruz para que usted no los lleve más. Entonces, cuando nosotros escuchamos pecados de la gente, no los llevamos nosotros, ni yo tampoco le puedo decir, yo te exsuelvo, Domini Vobis, ven paz, vení el domingo que viene y te perdono otra vez. No. Le ayudamos a que vaya a quien le puede perdonar y aliviar de sus cargas y cambiar su vida. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no nos olvidamos del beneficio de la salvación, nos viene gozo, que era lo que decía el salmista. Devuélveme el gozo de la salvación.
Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo y en la tierra también. Bendito sea el Señor. ¿Qué más dice acá? El versículo 3 sigue diciendo, Él es el que sana. ¿Cuántas? ¿Todas qué? ¿Cuántos tienen un dolor? ¿Qué tenemos que hacer? Como decía una, yo les conté a veces, se ríe la gente cuando cuento esto, tuvimos unos pastores con mi esposa, Jan Henderson, que cuando venía algún dolor, alguna enfermedad, ellos le hablaban a la enfermedad como que se tenía que ir. Si era un dolor de oído, la pastora decía, dolé, dolé. Dice, ¿no va a ir al médico? ¿Cómo al médico? Se tiene que ir solo si yo no lo llamé. Dolé, dolé, ¡ay, dolé nomás! Y al final se sanaba, ¿eh? Yo quise hacer la prueba. Como el hermano Rubén Ortiz, que decía, mandame un resfrío, y yo lo deshago. El primer día que me agarró un resfrío y yo hice así, ya no le tengo que explicar. Me tragué todo. Bueno, hay que tener fe. Él dice que es el que sana todas nuestras dolencias. El que sanó, el que sana y el que nos sanará. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Los dolores más fuertes son los dolores del alma. Vio que dicen algunos que duele más a veces una palabra que una cachetada. Bueno, los dolores del alma son los más fuertes, sin embargo son los que nos alivió el Señor. Lo primero que nos alivió fueron los dolores del alma. Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto es motivo de gozo. Aleluya. Él llevó mis dolores para que yo no los lleve. Bendito sea el Señor. Luego dice el versículo 3, Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y luego dice, el que rescata del hoyo tu vida. Mamma mía, ¿dónde estaba metido usted? No me lo diga. Como decía el chavo, no me digas dónde estabas. Y el otro empieza a hablar y dice, no te dije que no me lo digas. Yo sé y usted sabe de dónde nos sacó el Señor. Y acá no hay motivación para volver a recordar algo que habíamos hecho nosotros y que el Señor nos sacó de ahí. Pero sabemos que el diablo nos había puesto bien en cadenas y cuando la Biblia dice que Él nos sacó del muladar, cuando estábamos metidos muertos y en el fango del pecado. Mire, imagínese esto que dice, estábamos muertos y en el fango del pecado, en el barro del pecado. Muerto y en el barro. ¿Usted ha visto algún cadáver en el barro? Encima que da olor, está en el barro. Ya más bajo no podíamos estar. Bueno, Dios nos sacó de ahí, nos lavó con su sangre y nos vistió con vestiduras blancas para que vivamos en el reino. Es una bendición, nos sacó del hoyo. Bendito sea Dios. El que te corona de favores y misericordias. Ayer estábamos en la peluquería con mi esposa y yo le decía a los hermanos que estaban ahí, a las hermanas, que en estos días he visto tan clara la mano de Dios, colmándonos de favores. Hemos logrado cosas que por años no podíamos lograr.
Dios de pronto nos la da como diciendo, viste, confía en mí, sin esfuerzo yo te la doy. No la pedimos, pero Dios se la da, porque dice, te colma de favores. ¿Cuántas veces hemos pasado por una vidriera, vimos algo y dijimos, qué bien que me vendría? Qué poca plata tengo para comprar. Y a los poquitos días viene y nos regala eso que estamos mirando. ¿No le ha pasado? Algunos dicen. Bueno, tal vez porque usted no mira las vidrieras. O a lo mejor sale a pasear con la señora cuando las vidrieras están cerradas. Salga cuando están abiertas las vidrieras. Él nos colma de favores. Está en los detalles más chiquitos. Ahora, hermanos, si nosotros no leemos la palabra, ¿qué está haciendo la palabra? Cuando yo leo esto, ¿qué está haciendo? Nos está haciendo ver que lo que nos está pasando es Dios. Si usted no sabe lo que dice la Biblia, mañana le viene una bendición de Dios, usted dice que ando con toda la suerte. Fíjate la suerte que tengo. Estaba quebrado y se me sanó el hueso, una cosa loco, la Virgen María. San Seferino Namuncurá y... ¿Por qué? Porque no leyó que Dios nos cubre de favores. Tenemos que saber que es Él. Luego Santiago nos diría, no erréis, ninguna mala dádiva viene de Dios. Sino que ya sabe, cuando lo vienen cosas malas, ya sabe de dónde vienen. Quiere decir que todo lo que es bueno viene de Dios, no de Gauchito Gil. Eso queda para los giles. Las cosas buenas vienen de Dios, porque Dios quiere que vivamos con gozo. Gloria a Dios. Aleluya. Y acá hay un secreto, mire. Bueno, luego dice, el que te corona de favores y misericordia, porque la misericordia de Dios es la que nos hace encontrar todas estas cosas. No merecemos la bendición de Dios. Pero el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca. Yo escuché una barbaridad de este versículo. Alguien que lo estaba predicando. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estaba predicando la persona que predicaba de este versículo y habló de la comida. Habló de que Dios nos da la comida y que nos fortalece el cuerpo y que habló todo lo natural. Pero si usted va al trasfondo de este mensaje aquí, lo que está hablando es que nos cambia la forma de hablar. Y yo, mientras hablo, si estoy lleno de la palabra de Dios, yo mismo hablando me rejuvenezco. ¿Por qué? Porque mi misma boca me bendice. Dice que Él sacia de bien tu boca. Pone en nuestras bocas sus palabras, sus promesas, su gozo. Entonces, a medida que hablo, más fuerza tengo, más virtud tengo, más joven me siento y ya me voy. Estoy tan bien que el diablo vino y me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Vos estás para la pantalla grande. Entonces ahora voy a ir a casa, voy a abrir una sábana y me voy a poner ahí en la pantalla grande. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Nos pone un pico nuevo como al águila. Antes hablábamos, teníamos la boca, parecía un gallinero. Es ofender al gallinero. Pero Dios cambió. Tomó una brasa del altar y tocó nuestros labios y fueron purificados nuestros labios, nuestra lengua, nuestra boca. Nuestras palabras fueron de edificación, de salvación, de vida eterna. Aleluya. No olvide ninguno de tus beneficios. No tiene gozo. Mire, tengo ganas de saltar. De volar no, porque no tengo alas. Si me largo a volar me voy a matar. Versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho
a todos los que padecen violencia. Qué bueno. Quizás usted está pensando que alguien le está tratando mal, que alguien le está queriendo mover el piso en su trabajo, que el patrón lo trata. Espere en Jehová. Ponga toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ay de aquel que es de tropiezo para uno de mis pequeñitos, dice. Confía en el Señor y Él hará. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Le parece que está bien? Es decir, nos ha bendecido aunque nosotros éramos malos. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a cómo éramos, sino que por amor a Él nos bendijo. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si hubiera pagado lo que nosotros nos merecíamos, si nos hubiera dado lo que nos merecíamos, ¿sabe lo que nos merecíamos? A ver, ¿cuál es el salario del pecado? Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decirse que este texto, aunque está en el Antiguo Testamento, es la verdad. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ahí está la palabra, nuestras rebeliones. De tan lejos que está el este del oeste, así alejó nuestras rebeliones, nuestros pecados, los arrojó al fondo de la mar, desaparecieron. ¿Qué rebeliones? Contra Él. Hoy somos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia, porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestras rebeliones se fueron. Antes le echábamos siempre la culpa a Dios. No sé por qué Dios permitió esto, no sé por qué lo otro. Aún a veces hay cristianos cuando pierden un ser querido muy especialmente. El primero que dice, no lo entiendo, no sé por qué Dios se lo llevó. Ah, ¿no sabes? Si Él es el dueño de nuestra vida. Él puede llevarte hoy, mañana, pasado. No puedo discutir con Él. Yo sé que lo que Él hace es lo mejor. Así que si se lo llevó, lo llevó. A mí me tira la carne. Pero oigan, cuando el Señor me lleve y si ustedes se quedan, no me lloren, ¿eh? Ni tampoco pidan que vuelva. Déjeme nomás que voy a estar mejor allá. Se pusieron a orar por Rubén Ortiz cuando murió, me contó la esposa, que decían, ¿por qué te lo llevaste? No te lo lleves, ¿no? Y se sentó en la cama. Los médicos ya habían dicho que se había muerto. Se sentó en la cama y dice, ¿me querés decir qué estoy haciendo yo acá? Dije, ustedes, ¿por qué no me dejan en paz? Se acostó y se fue. Pero siempre fue así, ¿eh? Hasta el momento de su muerte. Estaba tan bien con el Señor, empezaron, no te lo lleves, no te lo lleves. Bueno, ahí va de vuelta. ¿Usted qué hace? Está disfrutando del cielo y viene una fuerza, se lo lleva, lo mete en el cuerpo y vuelve otra vez acá. ¿Usted qué dice? ¡Ay, qué suerte! No, se quiere volver donde estaba. Estamos todos creyendo en la vida eterna, pero nadie está apurado, dijo la Andricina, ¿no? Mire qué linda esta parte. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Entonces, primer punto para mantener el gozo. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quiere darle un aplauso a Dios por los beneficios que ha recibido? Él se merece el aplauso. Aleluya. Gloria a su nombre. Segundo punto. Estamos 9:30, yo creo que para las 12 de la noche terminamos. No tenemos que olvidar ninguno de los beneficios futuros.
¿Cuántos han leído de lo que nos espera en el futuro? ¿Usted lo cree? Cuando yo escuché por primera vez un mensaje del arrebatamiento, cuando el Señor nos venga a buscar, me acuerdo que estaba en un lugar donde se hacía ejercicio allí en mi pueblo. Era como un campo especial donde había elementos para hacer pesas, trapecios, para hacer gimnasias, paralelas. Ese día yo estaba solo ahí. Me senté en un banco, había recibido por primera vez el mensaje de que el Señor vendría en las nubes. Y ese día, oh casualidad, yo estaba sentado en el banco y había nubes, sol también, y de pronto mirando las nubes me pareció que el Señor me miraba de atrás de una nube. Era la locura de la predicación que había recibido. Y pensar que cuando era niño yo quería ser Superman, porque me leía todos los libros de Superman. Las pilas de libros tenía. Miré para el cielo y digo, y pensar que voy a volar, no como Superman, pero voy a ser llevado al cielo por el poderoso Dios. Y me estaba gozando solo ahí mirando las nubes, que si alguno viene y dice, este está re loco. Pero esto tiene que ser motivo también de gozo. Vamos a leer algunos versículos, porque los versículos que vamos a leer tienen que ver con las promesas de los que nos va a dar el Señor. Vamos a ir rápido porque si no, no llegamos. Primera de Tesalonicenses es donde habla del rapto, cuando Dios nos venga a buscar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Lo encontró? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya partieron, creyendo en el Señor, para que no os entristezcáis, ¿ve? Como los otros que no tienen esperanza, que se agarran del cajón y dicen, Felipe, Felipe, ¿por qué te fuiste, Felipe? Se fue porque lo llamó Dios. Por más que lo ates de una pata, no lo vas a poder. No, dice, no te pongas triste, como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos, ¿cuántos creen? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto fue palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que nos hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya se fueron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras y gozaos. Alentaos y llénense de gozo. Las cosas acaban a ir de mal en peor, pero el Señor nos va a venir a buscar pronto. Amén. Esto tiene que ser motivo de gozo. La gente está desesperada en el mundo, va todo para arriba, no saben cómo arreglar las situaciones. Nosotros sabemos cómo va a pasar todo, así que ¿para qué nos vamos a preocupar? Mire, segunda de Pedro, está todo escrito, hermano. Este libro vino de la eternidad, créalo, es lo que realmente pasa y pasará. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Si lo encontró, dice amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no está sucio por el pecado. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias debilidades carnales, concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de que Él va a volver, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. ¿Por qué dice voluntariamente? Porque está escrito en la palabra, y ellos no leen la palabra, entonces no creen voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mamma mía, ¿cómo va a terminar este mundo? A ver, ¿cuántos leyeron conmigo? ¿Cómo va a terminar? La primera vez que Dios destruyó a la humanidad porque estaba tan pecado que ya la tuvo que destruir y quedó un solo hombre porque lo guardó, que fue Noé. ¿Cómo destruyó al mundo en aquel tiempo? Con agua. Y ahora, dice Pedro, por la palabra de Dios y por la palabra que está escrita, este mundo, ¿cómo va a ser destruido? Por fuego. A ver, vamos a adelantar. Versículo 18. Vaya al versículo 18. ¿Lo encontró? Antes bien y creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Dice así? A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y amén. A ver, me pasé. Segunda de Pedro, vamos a leer del 11, a ver. Pues todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cuáles cosas? Todas. Esta misma, mire este templo tan bonito, lo van a deshacer. Pues que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, los cielos no se pueden prender fuego, lo que está hablando es que la bóveda celeste que vemos nosotros, que sería el, ¿cómo le llaman? Donde está el aire, la atmósfera. La atmósfera va a desaparecer, encendiéndose el agujero de ozono, ¿vio? Serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán, siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en la cual mora la justicia. Vamos al último libro. ¿Cuál es el último? Ahí está. A ver. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 1 al 6 dice, Pedro dice, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Los que estaban escuchándolo dice, este está re loco. Todavía cuando predicamos esto la gente dice, estos están locos. Miren lo que dice Apocalipsis. Y vi un cielo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Está hablando ya desde el otro lado, esto ya pasó. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Baja del cielo la ciudad santa, las calles de oro, el mar de cristal, a la nueva tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
¡Qué precioso! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son las que estamos viviendo hoy. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed de Dios, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bendito sea el Señor. A ver, vamos a leer estamos en Apocalipsis, me parece que es 18, a ver, versículo 18, para no leer todo. Vamos a ver cómo es la santa ciudad en la que vamos a vivir. Versículo 18 del mismo capítulo dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. No tenés cimiento. Acá los cimientos los hacemos con piedra, cemento. Acá son piedras preciosas. Las 12 puertas, versículo 21, eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y las calles de la ciudad eran de oro, puro, transparente como el vidrio. Si usted trabajó barriendo las calles, mire, allá va a barrer las calles de oro. Déjeme juntar el polvito, aunque sea. Versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero de la iglesia de la boca. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! No tengo tiempo, pero quería leerle en Isaías, anote por ahí, lo lee en casa, capítulo 65, versículo 17, dice, cielo nuevo, tierra nueva, y ahí usted va a leer que el Cordero va a estar con el león y que nadie va a morir. Da un ejemplo, dice que el niño será de 100 años, como diciendo que no va a haber muerte. Y el anciano morirá pero no va a existir la muerte, porque la vida de los hombres será la vida de los árboles. No te olvides de ninguno de los beneficios que te esperan. No solamente los que ya te dio Dios, ni lo que te está dando, sino los que nos esperan. Cuando yo veo lo que me espera, me llena de gozo. ¿Se acuerda cuando éramos chicos y nos portábamos mal? Y nuestra madre decía, no sabés lo que te espera. Mi mamá era renguita, tenía un problema en la cadera. A mí me decía, no sabés lo que te espera. Y yo sabía que ella no me podía alcanzar, pero a la noche tenía que venir a casa. ¿Y sabe cuándo me daba? Me metía en un fuentón, me lavaba en un fuentón y cuando estaba ahí bien mojadita, hacía ¡pah! En las patitas. ¡Uah! ¿Te portaste mal? ¿Caíste? Decía el piste. Pero mire,
Yo creo que nosotros no sabemos lo que nos espera, pero al saber un poquito, al mirar la Escritura, nos tiene que llenar de gozo, hermanos. No se preocupe si usted vive en una humilde casa y se sienta en una humilde mesa. Ahí en su mesa está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Está haciendo planes para llevarnos al cielo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Primer punto, no te olvides de ninguno de sus beneficios que hizo, que hace, que hará. Pero tampoco no te olvides de los beneficios que anunció que vamos a recibir. Porque es tan verdadero como el que ya hizo. Todavía no lo hemos experimentado, pero si Él dice que está preparado, porque Dios no es hombre para mentir, no es hombre. Tercer punto y último es un poquito fuerte. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es una motivación para el gozo. Dar gracias en todo. Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. ¿Es fácil dar gracias en todo? Dando gracias. A ver, versículo 20. Dando siempre gracias. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para no perder tanto tiempo, vamos a Primera de Tesalonicenses y vamos a quedar ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, hay una orden ahí. Hay varias órdenes que está dando el apóstol. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 19 dice, estad siempre ¿cómo estamos hoy? Estad siempre gozosos, es una orden. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Después sigue diciendo, pero ese no apaguéis el espíritu tiene que ver con el versículo de arriba. Si yo no doy gracias a Dios por todo, puede ser que me ponga quejoso y apago el espíritu de gozo. Amén. Así que cuando usted tiene una mala noticia, tiene que empezar a zapatear y a darle gracias a Dios, porque sabe que eso no viene de Dios. Y si es algo que está ocurriendo que no entiende, oiga, recuerde lo que Jesús le dijo a Pedro, lo que no entiendes, lo que yo hago ahora, lo que no lo entiendes, lo vas a entender después. Si nosotros no entendemos algo de lo que Él está haciendo ahora, no se preocupe, lo vamos a entender después. Amén. El otro día me llama el hermano Adrián Junior, lo habían invitado a predicar a una iglesia que cumplía 31 años de ministerio. El mismo pastor lo invitó con 2 meses de anticipación, él tomó nota. ¿Qué pasó? Ahora ya casi a la semana de ir a predicar, el pastor parte con el Señor. Y me llamó y dice, no sé qué predicar, pastor. Primero tenía todo preparado, que eran 31 años de ministerio, te iba a hablar del ministerio, porque ahora, ¿qué le falta al pastor? Están todos compungidos. Dije, mirá, primeramente tenés que predicarle que para Dios no pasa nada
de improviso o que lo pasó por alto o lo impresionó. Dios no es como nosotros que decimos, uy, mira lo que me pasó, no me di cuenta, no. Lo que pasa está todo bajo su control. Y cuando Él se lleva a un hijo suyo, lo dice Isaías, los justos lloran al que se fue, sin saber que el que se fue a gozar con su Señor. Entonces, tenemos que saber que Dios hizo un plan con ese hombre, le dije a este varón de Dios que tenía que predicar. Comencé a hablar de que Dios hizo un plan y lo comenzó al plan con el pastor. Y ahora el pastor terminó su labor y se fue a recibir la recompensa. Los que quedamos tenemos que seguir. Y digo, hola, dice, estoy anotando. Estaba del otro lado. Y ¿sabés cómo tenés que terminar? Con las palabras que el Señor le dijo a Pedro. Lo que yo hago ahora no lo entendés, pero lo que no entendés lo vas a entender después. Pero hay que seguir haciendo la obra de Dios. El que se va se adelantó, pero el que se queda, para allá vamos. Si seguimos al Señor nos volveremos a ver. Así que mis hermanos, vivimos en un, ¿cómo le podía decir? Vivimos en las manos de Dios. No, el que tiene a Cristo es imposible de fracasar. Hemos sido llamados para la gloria. Hemos sido llamados para la victoria. Hemos sido llamados, dice Jesús, les asigno un trono para que se sienten conmigo. Orando, dice, Padre, quiero que todos estos que creen en mí vean la gloria que tú me diste. Hemos sido llamados para contemplar un día la gloria de Jesús. Oiga, ¿dónde vivimos nosotros? ¡Aleluya! La cabeza no la tenemos acá, la tenemos allá. Bendito sea Dios. Pero mire, lástima el reloj, ¿no? En el cielo no va a haber más reloj. Nuestra cabeza es como, la mente nuestra es como la mente de la computadora. Cuando usted le carga a la memoria de la computadora todas porquerías, dificultades, películas de bichos, no sé, lo que usted le quiera cargar ahí. Cuando después de 2 o 3 meses va a la computadora y la prende, sale todo lo que le metió en la cabeza ahí. Salen los bichos, todo lo que puso en la memoria. Bueno, nuestra mente ha sido limpia por la sangre de Jesucristo. Y el diablo la quiere volver a ensuciar. Para que usted esté preocupado por la AFA que la van a cerrar. Algunos andan diciendo, AFA, la van a cerrar. Dice, vio, la FIFA le cortó el chorro. Ahora no sabemos si van a volver a jugar, no sabemos si va a haber partidos en la Argentina. Si esto supiera que nosotros oramos, toma dominio, Padre, porque nos están haciendo la vida imposible. Bueno, lo dejamos ahí. Unos lloran de esto, el otro que perdió el mundial, el otro que la guerra, el otro que los precios, el otro. No somos de acá, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir con el gozo del cielo. Puesto los ojos en el galardón. Aleluya. Hemos sido llamados para el trono. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Decirle que está al lado, te das cuenta. Vamos a estar sentados en un trono en el cual se quiso sentar Satanás. Satanás planeó sentarse en el trono y lo bajaron picando caramelo. Lo bajaron del cielo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dice, los voy a poner ahí en tronos para que se sienten conmigo y juzguen conmigo a Satanás y sus ángeles. Así que por favor, dice, pero pastor, nosotros estamos acá, la realidad es esta no es la realidad. Esto que estamos viviendo está grabado. Para Dios ya pasó.
vívalo en fe. Créale a este libro, apuéstele al ganador que se llama Jesucristo. Porque toda palabra que está escrita en este libro se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra permanecerá. ¡Aleluya! Póngase de pie. Si usted no sale con gozo de acá, le compro un inflador y hay que inflarlo. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por lo que hiciste, por lo que haces, por lo que harás y por todo lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a darte gracias por nuestras luchas. Ayúdanos a darte gracias por nuestras dificultades, porque sabemos que no vienen de ti. Y que tu palabra dice: yo soy quien te sostengo de mi mano derecha. Yo soy el que estoy contigo, y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. Así que, Señor, nos levantamos en esta noche y te damos la gloria y la honra. Saldremos de esta iglesia saltando como corderitos de la majada, dándote la gloria y la honra. Y aplaudiré a tu nombre y alabaré con mis labios y me regocijaré, porque he prometido vivir con gozo. He decidido que ninguna circunstancia me quitará el gozo que me diste, Señor, sino que viviré para ti. En esta hora, toda persona que esté padeciendo algún tipo de dolor, Señor, por el poder de tu palabra, yo reprendo todo espíritu de dolor para que salga de los cuerpos. Todo espíritu de preocupación en las mentes de tus hijos, líbralos ahora. Yo ordeno que se vaya todo pensamiento malo que perturba las vidas de tus hijos. Declaro en victoria a cada uno de ellos. Y, Señor, derrama sobre cada uno de tus hijos un espíritu de gozo, de gozo, de gozo. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos con gozo. Y para que nuestros labios alaben tu nombre con gozo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén.